vamos a ver los beneficios de la resurrección de Cristo en unos pasajes de la Biblia. Ok, solo quiero leer algunos versículos de Romanos. Vayan todos a Romanos, va a ser más fácil. Romanos. En Romanos 1, versículo 4, dice, de Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué resucitó Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo? Según este versículo, para demostrar que es su Hijo, para declarar cósmicamente que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, para que todo el mundo sepa, Dios lo levantó de entre los muertos. Para eso Cristo resucitó, en primer lugar. Y los que son cristianos deberían tener una fe muy firme, porque el hecho de que Cristo fue resucitado de los muertos demuestra que Él es Dios, es el Hijo de Dios. Siguiente versículo, Romanos 4. Romanos 4, versículo 25. ¿Ya lo encontraron? Hablando de Jesús nuevamente, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por cierto, primero hago una aclaración. Los versículos de la Biblia tuya que dicen que Cristo resucitó, deberían de haber traducido Cristo fue resucitado, porque está en voz pasiva todos esos verbos en el idioma griego, pero no los tradujeron bien. No entendí qué dijiste, Luis. Ok, Cristo no se resucitó a sí mismo, Cristo fue resucitado por el Padre, eso es lo que estoy diciendo. Así debería traducirse, como en algunas versiones leen. Así que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Justificación en la Biblia significa acto de declarar justo a alguien. Es un acto judicial, te llevan a corte para ver si eres culpable o inocente. Ok, se te declara justo. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús fue resucitado para que nosotros pudiéramos ser declarados justos. Un intercambio. Jesús carga mis culpas, mis transgresiones, mis pecados y me acredita su justicia. Su justicia. En el versículo siguiente, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que la resurrección de Cristo tiene una reacción en cadena. Cristo fue resucitado para que los que tienen fe en Él sean justificados y al ser justificados tengan paz para con Dios. ¿Observan eso? Tengan paz para con Dios. Versículo 9. ¿Qué dice? No solo para que fueron justificados para que tengan paz para con Dios, sí, sino que dice también, ¿alguien tiene el 9 ahí? ¿Lo quiere leer? Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y por la justificación seremos salvos, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida, por su resurrección. Así que Cristo fue resucitado para nuestra justificación, para nuestra paz con Dios, nuestra reconciliación, para nuestra salvación. Romanos 10:9 dice, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ves? La resurrección de Jesús no es poca cosa. Tu justificación, tu reconciliación, tu salvación depende de que lo creas. No es poca cosa. Por eso cuando evangelizamos no solo decimos a la gente que Cristo murió por sus pecados, también le decimos que se levantó de entre los muertos para su salvación y su justificación y su reconciliación. Para eso tenía que resucitar nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, vámonos rápido porque muchos versículos que hablan de la resurrección de Cristo en Romanos. Romanos 6, 4 y 5, cuando habla del bautismo, Pablo. Romans 6, 4 and 5. Versículo 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que,
como Cristo, aunque ahí dice resucitó, ya les dije, Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en su semejanza, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Según el versículo 4, ¿saben para qué resucitó Cristo? Para que tengas nueva vida. Para que tengas nueva vida. ¿Lo ven eso? Para que tu vida cambie. Para que ya no seas esclavo del pecado. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Una nueva vida. Versículo 13. ¿Qué dice? Ni presente los miembros de su cuerpo al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Como vivos entre los muertos, ahora ya no somos esclavos del pecado, nuestros cuerpos, instrumentos de justicia, nueva vida, una vida de justicia, no de pecado. El capítulo 7 lo vuelve a decir. Versículo 4, por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a Cristo, aquel que resucitó de los muertos, a fin de que, o sea, observen, resucitó de los muertos a fin de que, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y él explica qué es llevar fruto para Dios en el versículo 6. ¿Qué dice 7:6? ¿Alguien quiere leer? Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. Novedad, sirvamos en la novedad para llevar fruto para Dios, una nueva vida. Miren, hay personas que no le prestan atención a la Biblia, deberían, no le prestan atención a la Biblia, pero sí le prestan atención a la vida de la gente. Y cuando conoces a una persona que vivía mal, esclava de un vicio, de un pecado, malvada, y se encuentra con Jesús, se convierte a Cristo, las vidas cambian. Las vidas de las personas cambian. Los malvados se hacen buenos. Los rencorosos perdonan. Los crueles, insensibles, se vuelven amables. Las vidas de las personas que encuentran a Jesús cambian por la resurrección de Cristo. Porque Dios nos da un poder para vivir nuevamente. Capítulo 8. Vamos al capítulo 8 ahora, el versículo 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, hagan una pausa ahí. ¿Quién es el que resucitó a Jesús de entre los muertos? Yo ya les dije, Dios el Padre. Así que si el espíritu del que resucitó a Jesús, o sea, ¿el espíritu de quién? De Dios. Si el espíritu de Dios habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿quién es ese? El que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Dios. El mismo Dios dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿Qué está diciendo? El Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos nos ha sido dado para que vivamos como Dios manda. No solo tenemos una nueva vida, tenemos una nueva manera, una nueva meta para vivir, también tenemos el poder para vivir esa vida. Su Espíritu Santo. Gracias a que Cristo resucitó. ¿Ven eso? Vamos a ver un último ejemplo por cuestión de tiempo. 2 ejemplos más rápido ahí en el capítulo 8, pero el versículo 34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Pregunta. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí. Más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Saben para qué resucitó Cristo según este versículo? Para interceder por nosotros. No necesitas otros intercesores. No necesitas a Santo Toribio.
No necesitas a Malverde. No necesitas a ningún mediador. Tenemos al Cristo que resucitó de entre los muertos. ¿Cuál de esos resucitó? A ver, les pregunto. Ninguno. Pero este sí resucitó y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Así que ¿quién nos condenará? ¿Quién puede ir con Dios con el chisme y decirle, ¿ya viste lo que anda haciendo Luis? Y entonces ahí está Jesús a la diestra del Padre. Padre, pero acuérdate lo que yo hice por él. Yo pagué por sus deudas y por sus culpas. Ah, sí, sí, es cierto. Gracias, Padre. Por eso estamos agradecidos con Cristo, hermanos. ¿Con quién más? Por eso nuestra fe está fuerte. Porque Él intercede por nosotros. No, si fuera por ustedes, olvídense. Y el último, Romanos 14:9. Romanos 14:9. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué, Pablo? Para ser Señor, tanto de vivos, tanto de los muertos como de los vivos. Jesucristo no resucitó nada más. Cristo no resucitó nada más para demostrar que es el Hijo de Dios, para justificarnos, reconciliarnos y salvarnos. Cristo no murió nada más para darnos una nueva vida. Cristo no murió nada más para interceder por nosotros. Cristo murió para gobernar tu vida, para ser tu Señor, para ser tu Rey, para ser tu líder. No hay cristianismo donde tú eres el Rey. No hay eso, eso no existe en la Biblia. Es un invento moderno, pero eso no es cristianismo verdadero. El único cristianismo verdadero, Cristo manda, Cristo es el Señor. Para eso murió y resucitó. Para ser el Señor tanto de vivos y de los muertos. Vive tu vida como quieras. Vive tu vida como se te antoje. Pero recuerda, vean lo que dice ahí. El versículo 12. ¿Qué dice el 12? ¿Alguien quiere leer? De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Y el 12? Perdón, el 10. A ver, Juan Carlos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Antes de preocuparte tanto por tus hermanos, de cómo están viviendo, preocúpate por ti. Todos vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Viva tu vida como quieras, vive tu vida como quieras. Pero si Jesús resucitó a los muertos, Él es el Señor de vivos y muertos. Y un día vamos a comparecer todos ante el tribunal de Dios. Por eso los cristianos vivimos como cristianos sobre todas las cosas. Porque en nuestra conciencia reconocemos que Jesús es el Señor. Nadie nos fuerza. Y por eso somos misericordiosos con nuestros hermanos cuando fallan. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Así que ¿por qué te preocupas tanto por el siervo? Su Señor tendrá cuidado de él. Pero primero preocúpate por ti. Y después, ya que saques la viga del ojo tuyo, te fijas en la paja del ojo ajeno. Sí, ayúdale. Pero primero, tú vive para Él, porque Él es el Señor. Y eso es lo que creemos. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Cristo vive. Me siento tan feliz de haber estudiado este mensaje porque mi fe se fortalece y mi confianza en mi Señor. Oremos, Padre, te doy gracias por la vida de Cristo, tan valiosa, transformadora para nosotros. Oro para que nadie se vaya al haber escuchado este mensaje sin convertirse a Cristo. Si tú eres esa persona, arrepiéntete, dile perdón, Dios, he sido rebelde, he sido necio, he sido lenta para creer, para entender, para aceptar la verdad. Cristo vive. No entiendo por qué haces las cosas como las haces, pero acepto los hechos, creo en Jesús. Perdona mis pecados. Dame esa nueva vida que dice ahí en esos versículos que leyó Luis. Yo quiero vivir diferente, cambia mi vida. Si en verdad vives, Cristo, entra a mí, transfórmame, dame una nueva vida para romper la esclavitud con el pecado, vivir justamente. Y el día del juicio, saber que tú vas a defenderme, Jesús, no condenarme. Y a nosotros que somos creyentes, hermanos, que Dios fortalezca tu fe a través de la memoria de la resurrección del Cristo que vive
y que en su espíritu que nos ha puesto adentro, vive también en nosotros. Padre, gracias por nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, donde quiera que tú estás con tu cuerpo, aunque en espíritu estás aquí con nosotros, te adoramos, Jesús, te glorificamos, te amamos, nos sentimos orgullosos de ti. En el nombre tuyo oramos a nuestro Padre. Gracias por interceder por nosotros, mi Señor, te amamos. Amén. Dale un aplauso para el Rey.